Señor Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos. Señor, de que sigamos siendo iglesia a pesar de la distancia, a pesar de la dificultad. Te damos gracias, Dios, porque nos has sustentado, porque nos has suplido. Te damos gracias porque nos has cuidado. Y te damos gracias porque nos sigues edificando, Señor, con tu palabra que es viva y eficaz, que es lumbrera a nuestro camino, que es lámpara para nuestros pies. Te damos gracias porque en ti hemos encontrado el consuelo, el refugio, el aliento, la paz y todo lo que necesitamos, Señor, para enfrentar el día a día, para enfrentar las dificultades, Señor, y para seguir siendo agradables a ti, santificados a ti. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos permites hoy estar reunidos para escuchar tu palabra, Señor, para recordar aquellas maravillas que tú hiciste y que sigues haciendo, porque tú eres un Dios que no cambia. Gracias, Señor, por aquel día de Pentecostés, donde derramaste tu Espíritu Santo y hubo una transformación interna. Gracias, Dios, porque es la misma transformación que tú quieres hacer en tu iglesia y en aquellos nuevos que vayan a agregarse a esta familia, Señor, aquellos que hayan de escuchar el mensaje del Evangelio y que, Señor, se postren delante de ti y que se sometan a tu señorío, Señor, así como nos llamaste a nosotros, y que todos experimentemos esta transformación interna que tú eres capaz de hacer en nosotros, Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, un placer saludarles y un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta ocasión. Siempre es un gozo, pero en este día estamos celebrando el día de Pentecostés. Y en la antigüedad el Pentecostés era una fiesta que se celebraba para recordar la abundancia que Dios suplía, porque estaban celebrando las cosechas, ¿sabes? Hubo un tiempo de trabajo, hubo un tiempo de esfuerzo y entonces viene la recompensa y en esta gratitud por la recompensa llevaban las ofrendas, las primicias al Señor. Y entonces eso es lo que celebraban en Pentecostés. Sin embargo, nosotros como cristianos, allá en esa época donde se marcó la historia en el día de Pentecostés, es algo que a nosotros nos cambió la vida. Porque no nada más era el sacrificio del Señor Jesús, sino que se complementaba con este acto maravilloso también que iba a suceder no solamente a los apóstoles y a los discípulos de aquel entonces, sino a ti y a mí ahora que hemos creído en el Señor Jesucristo. Fue ese sello del Espíritu Santo que vino sobre cada uno en aquel entonces de ellos y que les dio gran poder, amén. Y eso es lo que ahora estamos celebrando y recordamos ese hecho maravilloso, porque al igual que la crucifixión, al igual que la resurrección y al igual que la ascensión, la venida del Espíritu Santo también es una de las promesas de Dios que se hicieron reales, y eso nos ayuda, esta promesa que se hizo real, esta promesa cumplida de nuestro Dios, nos anima, nos alienta, mis hermanos, a esperar, porque todavía estamos esperando por una promesa también maravillosa, que es que la venida de nuestro Señor Jesucristo, el rapto, los que creemos que la iglesia va a ser llevada, mis hermanos, y que no pasaremos esa gran tribulación. Nosotros estamos esperando ese rapto, nosotros estamos esperando esa venida del Señor. Así es de que, bueno, mis hermanos, a celebrar. Pero vamos a ir, gracias a la Escritura, entendiendo un poco más acerca de esta maravillosa fiesta y lo que el Señor sigue haciendo, porque, sabes, el Señor no cambia. Por eso vamos a estar también leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, ¿sabes? Hechos lo escribe Lucas, y Lucas, interesantemente, es el escritor de la Biblia que no fue judío, es el gentil del grupo. Y mira lo maravilloso que Dios es y puede usar a cualquiera que Él quiera para
llevar a cabo su plan perfecto, amén. Y Lucas se dedica a la investigación para dar hechos verídicos de que esto que está escribiendo es así y es sin duda alguna. Lucas es el que escribe el evangelio que lleva su nombre, el evangelio según Lucas, y también escribe Hechos de los Apóstoles, y se lo escribe a alguien que se llama Teófilo. Es lo que dice en los primeros versículos del evangelio de Lucas y es lo que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y dice la palabra del Señor así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Mis hermanos, Lucas le escribe a Teófilo todo el libro del Evangelio, todo el Evangelio le escribe para decirle dos cosas. Mira esto, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mis hermanos, nosotros tenemos la muestra de cómo nuestro Señor Jesucristo empezó a expandir el reino de los cielos acá en la tierra. Y Él creía una cosa, Él vino a una cosa en específico. Y eso que estaba en su corazón para verdadero, ciertísimo, es algo que empezó a hacer. Y es algo que empezó a enseñar también. ¿Qué es lo que hacía? Sanaba, restauraba, resucitaba, también resucitó, tenía compasión de la gente. Él tenía compasión de los pecadores, por eso, y aunque fue muy criticado, aún así, a pesar de todo eso, él lo seguía haciendo. Comía, se juntaba, andaba entre los pecadores, entre los publicanos, hablaba con las rameras, las defendía, a la prostituta las defendía, y no que estuviera de acuerdo con lo que hacía, pero les daba la oportunidad de restaurar ese camino por el que ellas habían andado, y asimismo a los hombres, entonces, y también les enseñaba. Entonces, nuestro Señor Jesús tiene la idea bien firme, y entonces hace conforme a lo que sabe hacer y enseña lo que sabe hacer. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando está hablando con sus discípulos y la multitud le está escuchando, porque no nada más son los 12, sino que es una multitud la que le está escuchando, y Él les empieza a enseñar cómo deben de conducirse. Él les empieza a enseñar cómo deben actuar ante las circunstancias. Entonces, pero no nada más eran palabras de enseñanzas, sino que sus hechos daban evidencia de que Él también lo hacía, de que eso era lo que Él creía también. A esto le llamamos integridad. Cuando piensas una cosa, haces esa cosa y dices esa misma cosa. Eso es integridad también. Y mira lo importante de la integridad y la perseverancia. Cuando dice que hasta cuándo él seguía haciendo estas cosas, el versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba. Volviendo a leer el versículo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Mis hermanos, hubieron muchas oportunidades para que el Señor ya no hiciera, ya no enseñara. Por ejemplo, cuando venían algunos y no les gustaba su enseñanza porque era muy dura y se iban. Y eso puede desanimar a cualquier maestro, pero nuestro Señor no era un cualquier maestro. Nuestro Señor es Dios y Él permanece para siempre. Entonces, mis hermanos, hay un montón de circunstancias que nos pudieran impedir hacer aquello que se nos encomendó, pero no fue el caso de nuestro Señor Jesucristo. Él hacía y enseñaba hasta el día en que fue recibido arriba.
Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, tenemos un mandato, hay que cumplirlo hasta el final. Amén. Cuando Él resucita, nuestro Señor Jesús resucita, dice la Escritura que Él se le apareció por 40 días, estuvo en esas apariciones a sus discípulos y les seguía enseñando, les seguía dando dirección, mis hermanos, amén. Y el versículo 4 les dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál era esta promesa del Padre? Esto mismo que escribe Lucas como introducción a este libro de Hechos, es lo último que relata en el Evangelio de Lucas, el que lleva su nombre. Lucas 24:49 les recuerda, no se vayan de Jerusalén, esperen a la promesa del Padre, la cual yo les he dicho. ¿Y cuál era esa promesa? Que iba a venir un consolador, que no los iba a dejar huérfanos. Mis hermanos, eso se los dijo y lo relata Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 14. Es necesario, mis hermanos, que nosotros nos llenemos de esas promesas que son ciertísimas, de un Dios que es fiel, para que cuando lleguen los momentos de dificultad, nosotros sepamos que debemos estar firmes, seguros, quietos, porque Dios seguirá haciendo, mis hermanos. Nuestro Señor Jesús le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la que escucharon que yo les dije, que vendría el Consolador, que no los dejaré huérfanos, que es necesario que yo me vaya para que el Consolador llegue. Entonces, mis hermanos, eso es para nosotros tremenda felicidad porque no estamos solos. ¿Cuándo sucedió esto? Pues en el día que celebramos. Sin embargo, vamos a ir viendo un poquito más acerca de este encuentro, último encuentro que tiene nuestro Señor Jesús con los apóstoles. Y dice Lucas en el libro de los Hechos, en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, dice, seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esperen, dentro de no muchos días. Y uno dice, ¿cuánto es muchos días para el Señor y cuántos son pocos días? No muchos días, ¿no? Entonces, a veces somos muy impacientes, pero el Señor tiene un tiempo para todos, mis hermanos, y para todo. Amén. Y dice en el versículo 6, entonces, dice Lucas, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Una pregunta que no sé cuánto tiempo llevaban ellos en la cabeza. Y hace 8 días, el domingo pasado, mi esposo predicaba acerca de las dudas que tenemos y que son válidas, pero es necesario que vayamos con aquel que nos puede responder con la verdad. Y hablaba a mi esposo acerca de Juan el Bautista cuando está en la cárcel. Aquí vemos otro episodio donde hay también preguntas. Ahora sí estamos convencidos de que eres el Mesías. No me imagino cuántas veces estos discípulos, los apóstoles, se han de haber preguntado, si este es el Mesías, ¿cuándo va a restaurar el reino? Si este es el Mesías, después de este gran milagro, ¿te imaginas? Después de alimentar a 5,000 hombres, 5,000 personas, hombres nada más, sin contar niños y mujeres, ¿será que después de este gran milagro viene la restauración de Israel? ¿Será que después de que resucitó a Lázaro, después de este otro gran milagro, va a empezar a restaurar el reino a Israel? Y cuando hablamos del reino a Israel, ¿de qué se está refiriendo estos hombres? ¿Cuál era la situación entonces de Israel? Y es que Israel como nación estaba totalmente dividida, en todo sentido. Era una nación dividida geográficamente. Sabes, cuando entraron a la tierra prometida, y eso es Israel, en ese tiempo era Israel, se dividen entre las 12 tribus la porción de la tierra, ¿no? Pero al tiempo,
como todo ser humano, empieza a haber fricción y empiezan a haber problemas y empieza a haber división. Y las tribus se dividen y entonces empiezan a ver como que 10 quedaron en el norte, 10 tribus y 2 tribus en el sur, y empieza esa división geográfica. Ya no perteneces tú acá. Viene ahora una división política, quién va a gobernar a quién. Y entonces cuando en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo está oprimiendo, porque eran opresores, no eran dirigentes ni gobernadores, eran opresores, el imperio romano, y están ellos decidiendo quién va a gobernar, quién va a dirigir a Israel, Palestina. Y entonces dividen las provincias. El imperio romano llega y dice, bueno, así vamos a dividir y así vamos a gobernar, y ellos deciden. Israel ya está dividida también políticamente y religiosamente. No nada más entre ellos había 2 grupos religiosos, el de los fariseos y el de los saduceos, sino que también ya había entre ellos quién puede venir a adorar al templo y quién no, quién entra a una sinagoga y quién no entra en una sinagoga. ¿Sabes? Cuando nuestro Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana le dice, ustedes dicen que hay que adorar allá, nosotros decimos que hay que adorar acá. ¿Dónde adoramos? Están divididos religiosamente. Entonces esta restauración, es volver a ser un solo pueblo como tú querías, Dios. ¿Cuándo va a pasar? Y ellos están esperando eso porque saben que son una nación, saben que son pueblo de Dios, una nación de Dios, y saben que ellos están sintiendo el rigor de ser oprimidos por el imperio romano, y obviamente quieren ser libres, quieren ser restaurados, quieren ser soberanos. Y esa es la gran pregunta, y vienen a hacérsela al indicado. Sabes, tú y yo muchas veces hemos tenido esas preguntas de ¿cuándo, Dios? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar aquello? Y es necesario que vayamos directamente con Dios. Señor, ¿cuándo? Así como ellos. Aunque no nos guste muchas veces sus respuestas, mis hermanos, porque a veces el Señor no nos responde lo que queremos hacer, pero sí nos da dirección en lo que tenemos que hacer. Y eso es bueno, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y lo que no nos toca conocer, no nos toca conocer. Dice Deuteronomio, lo revelado es para nosotros, lo oculto, lo secreto es para Dios. A Él le corresponde. ¿Cuándo lo va a revelar? Cuando sea el momento preciso. Y entonces con esta pregunta vienen y se le acercan. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Arreglarás la política y arreglarás la religión y arreglarás nuestra área geográfica? Y le dice el Señor, y les dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos toca saber. Ok. Y es que ellos están esperando ese tipo de Mesías, mis hermanos, ese tipo de libertador. Recuerda que el entendimiento no nos da para mucho. Y no quiero decir que no seamos inteligentes, pero ante un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, ante este Dios perfecto, este Dios infinito, nuestra mente no lo alcanza a captar todo. Entonces Dios se va mostrando poco a poco, y en la antigüedad, cuando tú lees el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel una y otra vez caía en manos de sus opresores. Por rebeldía, por idolatría, porque se desviaron, por rebeldes, por sin fin de cosas, siempre terminaban teniendo problemas con otras naciones, y otras naciones eran muy fuertes. Entonces Dios levantaba a un libertador. Dios levantó a Moisés, Dios levantó a Josué, Dios levantó a Caleb, Dios levantó a Gedeón, Dios levantó a Sansón, y así. Dios levantó a Débora. Amén. Entonces
Dios viene rescatando hacia su pueblo y ellos piensan que este Mesías va a ser exactamente igual, pero lo que Dios va a hacer es algo totalmente nuevo y sorprendente. Lo que está haciendo en este momento es algo nuevo y sorprendente, algo que nunca habían visto antes, jamás. Entonces, pero ellos se acercan con esa confianza. Vas a restaurarlo ahora. Y el Señor le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, ¿dónde quedan, mis hermanos, cuando dice Jeremías? Dios le dice a Jeremías: clama a mí y yo te contestaré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ok, Señor, yo te estoy preguntando y tú me dices que no me toca saber eso. Entonces, ¿cómo lo voy a saber? ¿Qué voy a saber? ¿Qué necesito saber? Y es que, ¿sabes, mis hermanos? Este asunto del exterior, este asunto de la tierra, eso le corresponde a Dios nada más. Él sabe cuándo va a venir a restaurar, no nada más Israel, sino todo el mundo, porque todo el mundo hoy en el 2020 está de cabeza. Lo estamos viviendo. ¿Cuándo lo va a restaurar? No lo sabemos. Sabemos de que lo va a hacer. No nada más va a restaurar Israel, va a restaurar a todo el mundo, mis hermanos. Va a restaurar esta creación. Vamos a tener la nueva Jerusalén. ¿Cuándo? Eso nadie lo sabe. Eso le toca a Él saberlo, nada más. Pero algo que sí nos incumbe es lo que puede pasar en nuestro interior. ¿Cuándo vas a restaurar mi interior, Señor? Dice el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les está dando dirección. ¿Qué dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Olvídense por un momento de Israel. Esa tierra era la prometida, sí, esa tierra se las di, sí, pero ahora les voy a dar el mundo entero para que vayan y hagan discípulos, vayan y hagan iglesia. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, mis hermanos. ¿Te estás dando cuenta? Dios les está cambiando la perspectiva. Ya no se trata de un pedazo de tierra que te voy a dar, ya se trata de que te voy a dar campo para que trabajes de aquí hasta los confines de la tierra, de una forma totalmente diferente. Pedro se tuvo que recordar en ese momento, probablemente, quiero creer, cuando le dijo: sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Ahora empezaba quizá a entender un poco más qué es lo que estaba pasando. Necesitamos ver que Dios tiene un asunto en su creación, pero también tiene un asunto personal con nosotros. No se trata de tener el enfoque todo el tiempo en este pedacito de tierra. Vamos a expandirnos. Cuando el Señor le dice a la mujer samaritana: llegará el día en que no adoremos ni aquí ni allá, sino en todos lados, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y qué pasó en el año 70 después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió? Viene Roma y tumba el templo. Y ahora ya no hay templo para adorar al Señor. Y es que tenía que ser hasta los confines de la tierra, no nada más en Jerusalén. Hay que expandirnos, mis hermanos, amén. Y esto es algo que el Señor quiere hacer en nosotros, pero en nuestro interior. Si nuestro interior no es transformado, no importa si estamos en un país renovado y restaurado, si nuestro interior no está renovado, tampoco vamos a estar contentos. ¿Sabes? Dios les restauró una y otra vez. Dios les regresó a Israel. Dios les restauró la ciudad. Si no me equivoco, son 3 veces que están reconstruyendo el templo. Y de todas formas, mis hermanos, en ese templo que se restauró, que lo destruían y lo volvían a construir, en ese templo el pueblo de Israel no comprendió, no entendió, diríamos nosotros, no escarmentó, porque seguían haciendo idolatría dentro de la casa del Señor. ¿Por qué? Porque no tenían un interior restaurado. Y solo para que tu corazón y mi corazón sean restaurados y nuestra manera de pensar sea transformada, mis hermanos, nosotros necesitamos lo que ahora tenemos: el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, porque por nosotros mismos no podemos.
Y por eso el día de Pentecostés es maravilloso, porque empieza la transformación interna. El Señor Jesús pasó 3 años con sus discípulos aproximadamente. Y estos hombres y mujeres no fueron transformadas, fueron impactados porque, wow, mira, este hombre hace estas maravillas. Mira, este tiene que venir de Dios, porque si Dios no está con él, no puede hacer estas grandes cosas. Sin embargo, no habían sido transformados. Les daba miedo cuando el Señor Jesucristo lo crucifican y pasan la tumba y no lo han visto. ¿Qué hacen los otros? Se van a pescar. Siguen haciendo lo mismo que hacían antes, porque fueron impactados, pero no fueron transformados, mis hermanos. No tenían el Espíritu Santo adentro que transforma. No tenían esa palabra que ahora nosotros tenemos así escrita, accesible, mis hermanos. Una palabra viva, dice la Escritura, que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso, mis hermanos, es gracias a que el Señor nos mandó al Consolador en ese día de Pentecostés. Amén. Mis hermanos, nosotros estamos maravillados de lo que el Señor puede hacer a través de personas que nos hemos dejado ser transformadas por su poder. Amén. Dice, y estando con ellos, después de que les dice esto, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le cubrió, que le ocultó de sus ojos. ¿Sabes? El Señor le está diciendo esto. No les toca saber a ustedes esto, pero ustedes van a recibir poder, me van a ser testigos. Cuando les llegue el Espíritu Santo, entonces ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y estando diciendo esto, está siendo elevado el Señor Jesús. Qué emocionante tuvo que haber sido ese momento. Y entonces dice que lo vieron elevarse hasta que una nube lo ocultó. Y sabes, esa nube simboliza la presencia del Dios Todopoderoso. Fue elevado, mis hermanos. Y ellos se quedaron pasmados, como tú y yo probablemente hubiéramos quedado, porque es algo extraordinario. Nadie lo había visto eso antes. Nosotros no lo hemos visto. Bienaventurados a ellos que les tocó, pero dichosos también nosotros que nos está tocando ser iglesia y tener todo esto que el Señor nos está permitiendo vivir y experimentar. Amén. Mis hermanos, dice en el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Mis hermanos, es necesario los recordatorios. Estos varones se presentan y les dicen a estos apóstoles que se quedaron pasmados viendo esto, tratando de entender qué es lo que está pasando. Porque son eventos sorprendentes, son eventos extraordinarios. Lo ordinario es que llueve, pero ¿cómo nos quedamos cuando hay una tormenta que inundó todo? Nos quedamos pasmados, porque eso casi nunca pasa. Este evento nunca había pasado, no lo habían visto. Y quedaron pasmados. Y es necesario que estos seres, estos 2 varones con vestiduras blancas, les dicen, ¿qué están viendo? Como, ya pasó. Sí, ahora hagan lo que tienen que hacer. Mis hermanos, así son los eventos que se nos presentan en el diario vivir. Unos son muy maravillosos, alegres, y nos quedamos pasmados ahí y nos olvidamos que tenemos una gran comisión. Otros eventos son muy tristes y dolorosos y se nos olvidó que tenemos una gran comisión. Y no es que tengamos un Dios insensible. No es que tengamos un Dios que no se compadece de nuestras alegrías o de nuestras tristezas. Lo que pasa es de que la gran comisión es muchísimo más grande que nuestros momentos terrenales. Dios es el que nos acompaña en nuestras alegrías y el que sana nuestras tristezas.
Entonces nosotros seguimos avanzando, mis hermanos, porque tenemos una gran comisión que hacer. Y a ellos les dice, ustedes esperen. Y pareciera que esa no es una gran comisión. Pareciera como que eso es estar retrocediendo. ¿Quieres que nosotros nos quedemos aquí en Jerusalén, donde a ti te sentenciaron a muerte? ¿Cómo nos va a ir a nosotros? ¿Y quieres que nos quedemos aquí esperando? Sí. Sí, porque va a pasar algo extraordinario en ese mismo lugar. Sabes, a veces Dios no va a cambiar las circunstancias alrededor, pero va a transformar nuestro interior. Y eso es lo que pasó en el día de Pentecostés. Fueron transformados interiormente, mis hermanos. ¿Cuál fue este resultado? Capítulo 2 de Hechos dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuántos? Como 120 personas. Ese dato nos lo da el capítulo anterior, capítulo 1, versículo 15. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, dice, y estaban reunidos como 120 en número. ¿Ok? Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Mis hermanos, ¿qué fue algo sorprendente que pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar idiomas que ellos no sabían. Tuvieron ese valor que antes quizá no hubieran tenido, mis hermanos. ¿Sabes? Cuando están en el Getsemaní y vienen por nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó con todos? Se fueron, y el que se quedó quiso hacer violencia. Mis hermanos, no era con espada, no era con violencia. Ellos ahora son transformados y ahora hay miedo, pero ese miedo es vencido por el poder del Espíritu Santo y empiezan a hacer lo que tenían que hacer, ser testigos, dar testimonio, y si es necesario morir por la causa como mártires. Pero ¿quién les estaba dando ese poder? El Espíritu Santo, que los estaba transformando interiormente. Nuestros miedos están en nuestras mentes, nuestras tristezas en nuestro corazón, mis hermanos, y no nos dejan avanzar, y a muchos nos han paralizado por mucho tiempo esos miedos, esas inseguridades, esa idea equivocada que tenemos de nosotros mismos. Pero es el Señor con su Espíritu Santo que viene y nos transforma en lo interior, en medio de una circunstancia que quizá no va a cambiar, en medio de un lugar que el Señor quizá no va a transformar, mis hermanos. Amén. Pero es necesario que el interior sea transformado, y eso es lo que el Señor está haciendo acá. Me llama la atención cuando en Hechos 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? Y ese "no son galileos" es una expresión de menosprecio, de burla. ¿Sabes? Porque cuando la nación de Israel empieza a tener sus divisiones, y unos quedan en el norte y otros quedan en el sur, y unos se consideran más puros que otros, y sí, los padres en la antigüedad de los del norte se empezaron a mezclar con otras naciones y con otras religiones, mis hermanos. Entonces ellos ya eran los impuros, los mezclados, ¿no? Ya eran así como que, ¿qué puede salir de ahí? Cuando nosotros leemos los evangelios, a nuestro Señor Jesús, que lo consideran nazareno, pero sabemos que él nació en Belén, le dicen, ¿y algo bueno puede salir de Galilea, de Nazaret? Porque no se consideraba algo bueno ser de Galilea.
Y quizá, mis hermanos, esta era la preocupación de ellos cuando le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Vamos a volver a ser parte de esta nación que te pertenece? ¿Vamos a volver a ser como un solo pueblo como en el principio, cuando nos diste la tierra prometida? Porque quizá muchos de ellos, mis hermanos, ya estaban cansados que les dijeran los galileos, como un símbolo de menosprecio. Como pienso como un deseo de querer ser parte otra vez porque están siendo discriminados, están siendo aislados, están siendo marginados con esta etiqueta de pues son galileos. Qué bueno puede salir de ahí. Nosotros en el DF, en la Ciudad de México, hay barrios que son así. ¿Qué puede salir de bueno de este barrio o de aquel barrio? ¿Qué puede salir bueno de Galilea? Y quizá ellos ya se están cansando de eso y por eso quieren volver a tener una sola nación donde ya no se les discrimine de esa forma. Y a lo mejor tú y yo estamos pidiendo las mismas cosas para el Señor. Señor, ¿hasta cuándo en este país va a parar de haber discriminación? ¿Hasta cuándo la raza afroamericana va a dejar de ser perseguida, marginada, maltratada? ¿Hasta cuándo los hispanos, por ser color cafecito, vamos a dejar de ser menospreciados? ¿Hasta cuándo vas a restaurar esto, Señor, y nos vas a llevar a la Nueva Jerusalén? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ver esta línea que divide a los ricos y a los pobres? ¿Hasta cuándo, Señor? Porque esas cosas cansan. Pero el Señor vimos que no les respondió esa pregunta, no les dio fecha. Ni siquiera sabían si sí lo iba a hacer o no, y después de 2000 años aquellos siguen igual de divididos en Israel. Pero hubo algo maravilloso. Fueron transformados interiormente, y tú y yo, mis hermanos, podemos ser transformados interiormente en medio de una sociedad hostil, en medio de una sociedad racista, en medio de una sociedad opresora, en medio de cualquier circunstancia, mis hermanos. Lo que necesitamos es ser transformados interiormente, así como los apóstoles en el día de Pentecostés fueron transformados con ese sello del Espíritu Santo, y les dio poder y les dio ese valor para poder hablar en otros idiomas las maravillas que el Señor hizo, ¿sabes? Y que estaba haciendo. Cuando estaban encarcelados, les dio el poder, ese Espíritu Santo, esa transformación que ocurrió en el interior, les dio el poder para decirle al Señor orando. Ya no tenían preguntas para ellos, lo único que le decían. Recuerdo en el libro de los Hechos, cuando Juan y Pedro fueron encarcelados y fueron azotados y les prohibieron hablar del Evangelio, y ellos con mucho valor, dice Pedro, que haremos caso a los hombres y no a Dios. Es necesario hacer caso primero a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en otra ocasión están orando y van con Dios y no le dicen, ¿por qué Dios está pasando esto? No, lo que ahora dicen los apóstoles es, Señor, ¿tú los estás viendo? Señor, nosotros sabemos que tú estás al pendiente de cómo nos están tratando, pero te pedimos denuedo para seguir hablando el Evangelio, la palabra. Mis hermanos, ellos ya no están acobardados, están en medio de una situación todavía más hostil, los están persiguiendo, los están encarcelando, y sin embargo ellos ya no quieren que se transforme lo externo. Quieren que esto que está sucediendo en su interior continúe, porque ahora ellos son instrumentos de transformación. Ahora ellos son esas vasijas que dice Pablo, vasijas de barro, donde se ha puesto un tremendo tesoro. ¿Y cuál es este tesoro? El mensaje de salvación, el Evangelio, el ministerio de la reconciliación. Y ahora ellos se están dando cuenta de que, Señor, no te pedimos ya que cambies la situación, te pedimos que nos des denuedo para seguir hablando tu palabra. Mis hermanos, esto es lo que pasa cuando nosotros tenemos una verdadera transformación interna. No importa la
las circunstancias, no importa dónde el Señor nos haya puesto, lo que importa es lo que vamos a hacer con un corazón y una mente totalmente transformada, con una visión totalmente transformada, porque ahora es la visión del reino. Y nosotros vamos poniendo el reino del Espíritu Santo, el reino de Dios, donde quiera que nos paramos, porque funcionamos con ese poder, con ese valor que llevamos dentro. Funcionamos como cristianos, no importa dónde y no importa bajo qué circunstancias, mis hermanos. Y eso es lo que celebramos en este día. Eso es lo que nosotros estamos celebrando, que el Señor, ese día de Pentecostés, donde hubo un montón de gente, donde pudieron haberse acobardado, porque en esa ciudad mataron a su Señor, y aunque ellos le vieron resucitado, pero había miedo. Sin embargo, el Señor escogió en ese día de gran multitud que fueran transformados con el poder del Espíritu Santo. Y se cumplió la promesa de que les enviaría el Consolador. Y ahora, 2000 años después, mis hermanos, nosotros nos seguimos gozando de esa promesa, porque tú y yo hemos sido transformados. Mis hermanos, nosotros estamos viviendo en este 2020 una situación difícil. Y nuestras bancas están vacías. Nuestras iglesias ya no se reúnen, nuestras congregaciones. Y a veces le decimos al Señor, ¿hasta cuándo, Dios? Porque ya nos queremos abrazar, porque ya nos queremos besar, porque ya queremos contarnos, porque ya queremos salir a tomarnos el café y consolarnos mutuamente y confesar nuestros pecados, nuestras debilidades mutuamente y decir, ayúdame en esto, mi hermano, mi hermana, porque soy débil, porque se me está haciendo difícil. Vamos juntos en oración y abrazarnos. Ya extrañamos eso y le preguntamos al Señor, ¿hasta cuándo, Dios? Ya esta tercera etapa es la que estamos esperando para que nos reunamos, y todavía no sabemos. Todavía no sabemos. Pero hay una cosa que sí sabemos. Tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros para ser iglesia donde quiera que estemos, mis hermanos. Nosotros vamos a seguir testificando del amor de Cristo. Nosotros vamos a seguir ocupando las redes sociales para hablar de la palabra del Señor. Nosotros nos vamos a seguir alegrando porque Dios es fiel y en medio de las circunstancias Él va a seguir obrando, y a nosotros nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio donde quiera que nos encontremos. Bajo cualquier circunstancia que atravesemos, el Señor nos está dando eso de su Espíritu Santo, ese poder, ese amor, ese dominio propio, mis hermanos, porque lo que pasó en Pentecostés sigue pasando hasta el día de hoy. No necesariamente que estemos hablando otros idiomas, pero que el Señor nos va a levantar y nos va a dar ese valor si nosotros queremos ser transformados internamente, mis hermanos. Qué gran celebración tenemos en este domingo para darle gracias al Señor. Gracias, Dios, porque en medio de esta situación tu Espíritu Santo nos ha dado el poder para ya no deprimirnos. Nos ha dado el poder para ya no angustiarnos cuando se fue el trabajo. Nos ha dado el poder para bajar el orgullo y decirle al hermano o la hermana, necesito ayuda, sabes, no tengo para comer. Es ese poder que el Espíritu Santo nos da. Es ese poder cuando nosotros le clamamos al Señor con toda confianza y le decimos, Señor, súpleme aquí porque ya no puedo más, ya no tengo. En medio de esas situaciones, mis hermanos, el Espíritu Santo nos está dando poder. Porque hemos sido transformados. Porque en medio de esta situación difícil tenemos el poder para decirle no al alcohol, no a las drogas, no al cigarro, no a esas cosas que nos desvían y que nos dan una apariencia de tranquilidad, una apariencia de paz, pero que realmente nos consumían. Mis hermanos, ahora tenemos el gozo del Espíritu Santo, y aunque a veces estamos tristes, no estamos derrotados. Y aunque a veces estamos un poquito afligidos por las situaciones que nos rodean, no estamos derrotados. No, tenemos el Espíritu Santo y hoy celebramos eso, mis hermanos, que Dios es fiel, que cumplió su promesa, que nos está transformando
para poder enfrentar cualquier situación, mis hermanos. Yo deseo que este mensaje te haya ayudado a ti como me está ayudando a mí, y recordar que no me dio un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, mis hermanos, que es una transformación interna. Y por eso para mí el Pentecostés es un momento de transformación interna. Eso es lo que pasó ahí. Eso es lo que pasó en este momento cuando los apóstoles están recibiendo, y todos los que estaban ahí recibieron este sello del Espíritu Santo. Fueron transformados, mis hermanos. Yo deseo que esto te esté ayudando a ti, así como me está ayudando a mí, para seguir enfocada en lo que el Señor nos ha llamado a hacer, para que sigamos, mis hermanos, caminando por la senda que el Señor ha permitido que nosotros caminemos. Estés donde tú estés escuchando este mensaje, y donde sea que tú, y bajo las circunstancias en las cuales estás escuchando este mensaje, yo deseo que el Espíritu Santo te esté transformando interiormente, para que si no cambia la cosa externa, mis hermanos, te pueda transformar la forma en la que tú puedes responder ante esa adversidad, y siga siendo, como le dijeron a Pedro, un pescador de hombres. Amén. Así es de que, mis hermanos, gracias por haber escuchado, gracias por su tiempo y gracias por sus corazones dispuestos para seguir siendo iglesia donde quiera que estén, para seguir siendo transformados por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, y que los hechos del Espíritu Santo se sigan contando en tu generación y en la mía. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Deseo que estén atravesando momentos de gozo en medio de momentos dificultosos, momentos de alegría, momentos de paz. Amén. Porque vamos a seguir confiados en el Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mis hermanos, no olviden esto, que ahora nosotros somos instrumentos de transformación, porque ya una vez el Señor nos transformó. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres justo, porque eres admirable, porque tú eres Dios, porque nos has llamado, porque nos has regalado la oportunidad de conocerte, de ser salvos, de ser perdonados. Gracias porque perdonaste nuestra maldad. Gracias, Señor, porque aun cuando éramos enemigos te entregaste por nosotros. Y gracias porque en medio de dudas e incredulidad no impidió que tu Espíritu Santo nos sellara y nos transformara, y ahora seamos instrumentos útiles en tu reino. Gracias, Dios, por tan grande amor que no podemos entender, pero que es maravilloso experimentarlo. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en esta congregación y en otras congregaciones que nos escuchan. Padre amado, que esa buena obra que tú iniciaste en cada uno de nosotros, yo te ruego, Señor, que ellos sigan confiando de que tú la estás perfeccionando, y de que ellos, Señor, no se cansen de caminar esta senda. Dales la fuerza, Señor, porque tú los estás transformando interiormente. Ayúdanos, Señor, a todos a ver como tú ves, y ayúdanos a escuchar como tú escuchas. Ayúdanos a ser transformados, Señor, por tu Espíritu Santo, de una forma interna hasta lo más profundo, donde están las verdaderas intenciones de nuestro corazón, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Que ahí, Señor, en lo más profundo, en lo más íntimo, seamos transformados por tu poder. Y que entonces resplandezcamos como luminares en medio de una generación maligna, dice Pablo. Para que, Señor, todo el mundo pueda conocer tu poder, tu deidad. Señor, para que todo el mundo pueda conocer ese regalo de la cruz que nos has hecho y ese sello del Espíritu Santo con el que nos has sellado. Señor Dios, yo te pido por todos aquellos que nos van a ver en este canal, que aún no te conocen, Padre amado, y que anhelan esa transformación porque están cansados de vivir como han venido viviendo, que están agotados, Señor, que están en depresión, que están en alcohol, que están en quizá otro vicio porque no encuentran otra salida, que puedan, Señor, voltear
sus ojos a los cielos, de donde viene el oportuno socorro, y que, Señor, se puedan someter a tu señorío, que acepten el regalo de la salvación en la cruz del Calvario y que sean sellados con tu Espíritu Santo que da poder, amor y dominio propio y que nos transforma de una forma total internamente, Señor. Gracias, Dios, porque yo estoy confiando de que tú harás mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, porque así eres tú, Dios. Alabado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre y glorificado sea tu nombre por siempre y para siempre, porque solamente tú eres digno. Oramos, Señor, creyendo que esta es la voluntad del unigénito, nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda gloria, honra, dominio, potestad, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Mis hermanos, hasta la próxima. Dios me los bendiga.